Más de $1.000 millones desaparecieron. ¡Puf! Se esfumaron. El robo bancario más grande de la historia. Esto no fue un plan elaborado al estilo de la gran estafa. Nada de aparatos sofisticados, ni criminales elegantes en smoking. Esto fue Bagdad, 2003. La ciudad ardía bajo la inminente invasión. Y en medio del caos, una fortuna desapareció del Banco Central de Irak. ¿Los culpables? Nunca fueron atrapados. ¿El dinero? Sigue desaparecido. El aire era denso, cargado de tensión. Rumores de guerra se arremolinaban por las calles de Bagdad. Saddam Hussein, el dictador que gobernaba con puño de hierro, sabía que los estadounidenses venían. La ciudad, una vez vibrante, ahora se preparaba para lo inevitable. Los retenes brotaban como flores en el desierto. Soldados patrullaban las calles, con rostros sombríos. El Banco Central de Irak, una fortaleza de concreto y acero, se erguía como símbolo del poder del régimen. Nadie sabía que guardaba un secreto, una bóveda llena no de dinares iraquíes, sino de crujientes dólares americanos. La palabra de Saddam era ley, y en esos últimos días antes de la invasión, emitió un decreto. Retirar los dólares americanos, todos. Su hijo Qusay, el despiadado ejecutor, supervisó la operación. $1.000 millones. La magnitud del robo era asombrosa. Camión tras camión llegó a las puertas del banco, sus plataformas vacías, un testimonio de la audacia del crimen. La operación se desarrolló con una precisión escalofriante. Sin armas, sin amenazas, solo una orden de arriba. Los empleados del banco, acostumbrados a la obediencia, cumplieron. Cargaron el efectivo, empacado en cajas de madera selladas, en los camiones que esperaban. Cada caja llevaba un solo papel. Una nota escrita a mano por el propio Saddam. Un pase de salida de la cárcel para cualquier ojo curioso. Los camiones, con su preciosa carga oculta a la vista, se fundieron en las laberínticas calles de la ciudad. ¿Su destino? Un misterio. Sección 5. La pista del dinero se enfría. Los estadounidenses irrumpieron en Bagdad. El régimen de Saddam se derrumbó. Pero los $1.000 millones, desvanecidos. Los estadounidenses descubrieron la bóveda vacía, las notas firmadas revoloteando en el suelo como hojas caídas. Comenzó la investigación. Las pistas se agotaron. Los testigos se callaron. El dinero, al parecer, se había esfumado. Solo una fracción, apenas $650 millones, se recuperó finalmente. ¿El resto? Un enigma tentador. Sección 6. Susurros en el desierto. Teorías y especulaciones. Los rumores se arremolinaban como vientos del desierto. Algunos susurraban sobre cuentas secretas en el extranjero, el dinero llevado en secreto para financiar el lujoso estilo de vida de Saddam en el exilio. Otros hablaban de figuras sombrías, actores internacionales que habían ayudado en el atraco. Las teorías se volvieron más descabelladas. El dinero enterrado en el vasto desierto iraquí, escondido a plena vista, esperando el momento adecuado para resurgir. ¿Era combustible para la insurgencia? ¿Un cofre de guerra para desestabilizar al nuevo Irak? ¿O simplemente se había ido, perdido en el caos de la guerra, una fortuna fantasma para siempre fuera de alcance? Sección 7. El botín del caos. Los $1.000 millones desaparecidos proyectaban una larga sombra sobre el recién liberado Irak. La economía, ya paralizada por las sanciones y la guerra, se tambaleó por la pérdida. Los esfuerzos de reconstrucción flaquearon. La gente, luchando por reconstruir sus vidas, se sintió traicionada. El dinero robado, símbolo de corrupción y avaricia, se convirtió en un amargo recordatorio de la brutalidad del régimen. Sección 8. Un crimen sin castigo. Pasaron los años. El mundo siguió adelante, pero el misterio de los $1.000 millones desaparecidos persistió. A pesar de las investigaciones internacionales, nadie fue considerado responsable. El dinero, si aún existía, seguía siendo esquivo. La audacia del crimen, perpetrado bajo las narices de las superpotencias mundiales, fue un testimonio de la anarquía que envolvió a Irak en esos tiempos tumultuosos. Sección 9. ¿Perdido y encontrado? El robo del Banco Central de Irak sigue siendo un rompecabezas sin resolver. $1.000 millones, desvanecidos en el aire. ¿Fue obra de un dictador desesperado que buscaba asegurar su futuro? ¿O el dinero llegó a manos de figuras sombrías, jugadores en un juego mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado? Tal vez, en algún lugar del mundo,
Escondido en una bóveda secreta, la fortuna perdida espera a su legítimo dueño. O tal vez, solo tal vez, todavía está ahí fuera, enterrado en las arenas del tiempo, un testigo silencioso del caos de la guerra. El robo al Banco Central de Irak no solo desapareció de los titulares, sus consecuencias se sintieron por todas partes. Las comunidades locales, ya devastadas por la guerra, enfrentaron una nueva capa de incertidumbre e inestabilidad. La repentina desaparición de una suma de dinero tan grande desestabilizó la economía local, lo que llevó a la inflación, al desempleo y a un aumento en la delincuencia. Pero el impacto no se limitó solo a Irak. Los mercados globales reaccionaron con inquietud, mientras los inversionistas y los gobiernos cuestionaban la seguridad de sus propios sistemas financieros. Los bancos internacionales reforzaron sus protocolos y se introdujeron nuevas regulaciones para prevenir robos similares. Sin embargo, en medio del caos, surgieron historias de resiliencia. Los negocios locales, con la ayuda de la cooperación internacional, poco a poco comenzaron a reconstruirse. Las comunidades se unieron, decididas a forjar un futuro a pesar de las sombras del pasado. Al cerrar este capítulo, nos queda una pregunta persistente. ¿Se resolverá alguna vez el misterio de los miles de millones de dólares, o seguirá siendo una mancha oscura en el tejido de la historia, un recordatorio de la fragilidad del orden en tiempos de caos? Conforme se asentaba el polvo tras el gran robo, el mundo puso su atención en aquellos encargados de resolver el misterio. Entran los investigadores, un grupo diverso de individuos y agencias de todo el mundo, unidos por un solo propósito: descubrir la verdad detrás de uno de los robos más audaces de la historia. Estas eran personas que habían dedicado sus carreras a perseguir criminales escurridizos, y ahora se enfrentaban a su mayor desafío. La Interpol y el FBI unieron fuerzas, trayendo a sus mejores agentes, expertos en rastrear fondos ilícitos a través de las fronteras. Expertos en ciberseguridad fueron llamados para rastrear las huellas digitales dejadas por los ladrones, mientras que contadores forenses revisaban meticulosamente los registros financieros para encontrar cualquier pista que pudiera llevarlos a los miles de millones desaparecidos. Sin embargo, estos investigadores no se dejaron intimidar, entrevistaron a testigos, analizaron minuciosamente las grabaciones de seguridad y siguieron cada pista, sin importar cuán pequeña fuera. Sabían que cada pieza del rompecabezas que descubrían los acercaba un paso más a la verdad. Honramos el trabajo incansable de estos héroes anónimos y nos aferramos a la esperanza de que algún día sus esfuerzos sean recompensados con las respuestas que tan diligentemente buscan. Conforme se asentaba el polvo y los investigadores profundizaban en el caso, una cosa quedaba clarísima: este robo no se parecía a ningún otro. A pesar de los esfuerzos incansables de algunas de las mentes más brillantes del mundo, muchas preguntas siguen en el aire, sin respuesta y tentadoras. ¿Cómo lograron los responsables coordinar una operación tan compleja con una precisión milimétrica? ¿Quiénes eran las mentes maestras detrás de todo? ¿Y cuáles eran sus objetivos finales? ¿Se trató de un acto patrocinado por algún estado? ¿O fue un grupo rebelde el que logró llevar a cabo uno de los robos más audaces de la historia? Abundan las teorías, pero las pruebas concretas siguen siendo esquivas. Algunos especulan que el dinero se canalizó a cuentas secretas en el extranjero, para no dejar rastro. Otros creen que se usó para financiar operaciones clandestinas, o se lavó a través de un laberinto de empresas fantasma e identidades falsas. Pero más allá de la logística y el rastro del dinero, hay un lado más humano en este misterio. ¿Qué impulsa a las personas a cometer crímenes tan grandiosos? ¿Es pura avaricia, un retorcido sentido del poder, o algo más profundamente arraigado en la política y el caos de la época? Estas preguntas sin respuesta siguen intrigando y desconcertando a los expertos, y aseguran que la historia de este robo siga siendo uno de los misterios más fascinantes de nuestro tiempo. Conforme se asentaba el polvo y los investigadores profundizaban en el caso, una cosa quedaba clarísima: este atraco no se parecía a ningún otro. A pesar de los esfuerzos incansables de algunas de las mentes más brillantes del mundo, muchas preguntas siguen sin respuesta, y de manera tentadora. ¿Cómo lograron los perpetradores coordinar una operación tan compleja con una precisión milimétrica? ¿Quiénes eran las mentes maestras detrás de todo? ¿Y cuáles eran sus objetivos finales? ¿Fue un acto patrocinado por algún estado? ¿O fue un grupo rebelde el que logró uno de los robos más audaces de la historia? Abundan las teorías, pero las pruebas concretas siguen siendo esquivas. Algunos especulan que el dinero se canalizó a cuentas secretas en el extranjero, sin dejar rastro. Otros creen que se utilizó para financiar operaciones encubiertas o se lavó a través de un laberinto de empresas fantasma e identidades falsas. Pero más allá de la logística y el rastro del dinero, hay un lado más humano en este misterio.
¿Qué impulsa a la gente a cometer crímenes tan grandiosos? ¿Es pura avaricia, un retorcido sentido del poder, o algo más profundamente arraigado en la política y el caos de la época? Estas preguntas sin respuesta siguen intrigando y desconcertando a los expertos, asegurando que la historia de este atraco siga siendo uno de los misterios más fascinantes de nuestro tiempo. En este capítulo, revisamos y analizamos las diversas teorías que han surgido a lo largo de los años. Algunas sugieren que el atraco fue un trabajo interno, meticulosamente planeado por quienes entendían el funcionamiento interno del sistema. Otros proponen que fue una oportunidad que se aprovechó, sacando partido del caos durante una época de inestabilidad política. ¿Pudo haber sido una colaboración entre múltiples entidades, cada una con sus propios intereses? También exploraremos los perfiles psicológicos de los posibles involucrados. ¿Qué tipo de mentalidad se necesita para orquestar un plan tan grande? ¿Está impulsado por la desesperación, un riesgo calculado, o quizás un desafío audaz contra el sistema establecido? Acompáñenos mientras profundizamos en estas teorías, uniendo fragmentos de evidencia y opiniones de expertos, para acercarnos a la verdadera naturaleza de este misterio multimillonario. Con el paso de los años, los ecos de este audaz robo no se han desvanecido. Al contrario, han dejado una marca imborrable en el mundo del crimen y en la aplicación de la ley por igual. El robo se ha convertido en un caso de estudio, una advertencia y un enigma que ha inspirado incontables libros, documentales e incluso adaptaciones ficticias. Pero más allá de su notoriedad, ¿cuál es el verdadero legado de un crimen tan monumental? Para las agencias de seguridad en todo el mundo, el robo ha resaltado la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de técnicas forenses avanzadas. El incidente empujó los límites de los métodos de investigación, llevando a innovaciones en el rastreo y seguimiento de fondos ilícitos. Los gobiernos también se han visto obligados a reforzar las regulaciones y mejorar la seguridad de sus sistemas financieros, con la esperanza de prevenir que se repita semejante fiasco. Sin embargo, el legado del robo no se limita a los pasillos del poder y la resolución de crímenes. Ha permeado la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo tanto de la audacia de la ambición humana como de la vulnerabilidad de incluso los sistemas más fortificados. El robo ha desatado debates sobre la ética de la riqueza, la naturaleza del poder y hasta dónde llegarán las personas para satisfacer sus deseos. Al examinar los impactos a largo plazo, también debemos considerar las lecciones aprendidas. ¿Qué nos enseñó este robo sobre la intersección de la política, la avaricia y el ingenio humano? ¿Cómo ha influenciado las estrategias tanto de los criminales como de aquellos que buscan detenerlos? Y quizás lo más conmovedor, ¿qué dice sobre el mundo en que vivimos, donde un robo así pudo ser concebido y ejecutado? Acompáñenos mientras profundizamos en las consecuencias de gran alcance de este misterio de miles de millones, explorando cómo ha moldeado nuestra comprensión del crimen, la seguridad y la psique humana. Este es el legado del robo, una historia que continúa desarrollándose, desafiándonos a repensar lo que sabemos sobre la naturaleza del verdadero poder y los límites de la ambición humana. Al cerrar el telón de esta extraordinaria historia, queda claro que el robo fue más que un simple crimen. Fue un evento multifacético que sacudió los cimientos de la seguridad y la confianza global. Desde las ondas expansivas iniciales que se propagaron por Bagdad hasta los interminables rastros seguidos por los investigadores, cada segmento de esta saga ha dejado una marca indeleble. Comenzamos con el audaz robo en sí, un misterio de $1.000 millones que dejó al mundo perplejo. El caos en Bagdad proporcionó el escenario perfecto para el atraco, orquestado bajo las órdenes directas de un dictador. La mecánica del robo fue intrincada, involucrando una red de personas dentro y fuera del sistema, cada una jugando un papel crucial. A pesar de las exhaustivas investigaciones, el rastro del dinero se enfrió, dejándonos con numerosas teorías y especulaciones, pero pocas respuestas concretas. El botín del caos era evidente, pero el crimen quedó impune, lo que aumentó el enigma. Descubrimientos ocasionales insinuaban la fortuna perdida, pero nunca llevaron a una resolución. Después del robo, los investigadores se enfrentaron a un laberinto de callejones sin salida, y las preguntas sin respuesta continuaron atormentándonos. Revisar las teorías solo profundizó el misterio. El legado del robo es profundo, influyendo en los protocolos de seguridad, las técnicas forenses e incluso la cultura popular. En conclusión, este robo sirve como un crudo recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición humana. Desafía nuestra comprensión del poder, la riqueza y la moral. Al reflexionar sobre esta historia de audacia e intriga, nos quedamos pensando, en un mundo donde tal crimen pudo desarrollarse, ¿qué lecciones hemos aprendido realmente?
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los robos más cautivadores de la historia. Manténganse curiosos, manténganse vigilantes y siempre cuestionen las narrativas que dan forma a nuestro mundo.